Ya. Creo que soy uno de los benditos, ¿no? Ah, bienvenido. Bienvenido. Hola María Dolores. Buenísimo, hola Cristian. Bien, vamos a dar inicio entonces ¿Cómo a está, este Cristian? conversatorio. Les pedimos también, por favor, silenciar sus micrófonos. Muy buenas tardes a todas. Vamos a este conversatorio, el primero, gestionado en conjunto entre mujeres empresarias y mujeres en finanzas, que lo hemos denominado Desafíos para liderar desde la dirección financiera en tiempos volátiles. Como mujeres empresarias tenemos una permanente disposición al trabajo colaborativo y es por eso que hemos sumado sinergias con mujeres en finanzas, uniéndonos para traer contenidos y abrir nuevos espacios a talentos femeninos, compartir experiencias profesionales y generar ámbitos comunes de desarrollo. Hoy contamos con la presencia de nuestras dos directoras de Mujeres en Finanzas y de Mujeres Empresarias, y voy a presentar ahora a Claudia Morales, directora de Mujeres en Finanzas, vicepresidente de BlackRock y líder del equipo de consultoría de portafolio para Chile, Perú, Colombia, Centroamérica y parte del comité asesor de inversiones y negocios de AmCham Chile. Le damos la más bienvenida entonces a Claudia Morales. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Alejandra, muchas gracias por este espacio, por este partnership que tenemos entre mujeres empresarias y MEF. Como pusimos en la invitación, esta es la primera vez que nos unimos, esperamos que no sea la última. Vamos a ir sumando seguramente en el tiempo cada vez más sinergias. Al igual que nosotros siempre comentamos a toda nuestra red, entre los pilares que siempre nos convocan, es que necesitamos tener role models. Y hoy día, como Mujeres en Finanzas, estamos mirando también otras organizaciones que han estado abriendo espacio para mujeres en el mercado chileno. Es por eso que Mujeres Empresarias es para nosotros también un referente de conectividad, un referente de network, y ese referente también queda a disposición de nuestra red. Hoy día es más fácil que las personas que están hoy día participando en nuestra organización puedan también acceder a acercarse a mujeres líderes como tiene la red de mujeres empresarias. Así que le damos la bienvenida por nuestro lado. Muchas gracias por este partnership. Estoy segura que vamos a tener una conversación y un evento que nos va a inspirar a todos además. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras. Y ahora voy a presentar a Carolina Terovich, ingeniera agrónoma de formación, fellow en la Universidad de Harvard, fundadora y directora de Mujeres Empresarias y pionera en impulsar y conectar espacios de desarrollo profesional para mujeres en el mundo empresarial. Carolina, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Ale. Bueno, aquí estamos con el equipo de Mujeres Empresarias, la María Paz y la Ale. La verdad que cuando me contaron que íbamos a hacer esta alianza, lo encontré espectacular, lo encontré increíble, además porque es un tema en el cual nosotros estamos sumamente interesadas, el tema de las mujeres en finanzas, que es algo que es bien escaso. Ustedes probablemente se manejan en su mundo y tienen una red de mujeres, que no debe ser tan grande tampoco, pero al menos tienen un network ahí que les hace interactuar y estar en este mundo que la verdad que en las empresas es clave. Y siempre decimos que finalmente los cargos que tienen poder de decisión y que eventualmente son los que tienen alguna opción de llegar a alta dirección y directorios son justamente los que van por la línea de las gerencias generales y de la gerencia de finanzas. Por lo tanto, tiene una relevancia muy grande para las empresas y es un grupo de mujeres muy talentosa, pero también de una característica, y aquí no sé si me equivoco o no, pero al menos esa era la idea que había antes, que eran muy de trabajo hacia adentro, trabajo obviamente que tiene una responsabilidad enorme, y entonces eran bastante poco conocidas. Yo creo que estas instancias de haber formado mujeres en finanzas lo encuentro tremendamente necesario, y yo creo que, bueno, la Claudia está afuera, pero yo creo que esto afuera se da muy, muy fuerte, sobre todo cuando uno necesita de sus pares, no solamente para su desarrollo profesional, sino que también para visibilizar y para hacer un poquito más ameno este mundo, ¿cierto? Tan duro que en un minuto son las finanzas. Yo creo que es importante para ustedes estar en red y
estar conectadas con otros grupos, como en este caso en Mujeres Empresarias. Nosotros, yo creo que hay bastante conocimiento, al menos de las organizadoras, ¿cierto?, de quienes somos, pero igual hacer un pequeño resumen de lo que nosotros hacemos. Mujeres Empresarias es una organización que lleva ya 21 años. Nosotros formamos esto, cuando digo nosotros, porque está mi socia la Francisca Valdés también, que formamos esto, la idea siempre fue apoyar todo el desarrollo laboral de la mujer, ya sea en el ámbito del emprendimiento, formando empresas, apoyándolas con aceleradora, con mentorías, con gestión, con financiamiento, y por otro lado, todo el tema que tiene que ver con el desarrollo de carrera dentro de las empresas y de las compañías, donde las mujeres, a pesar de que uno podría pensar que tienen resuelto el camino, muchas veces necesitan esto que hablara Claudia, los role models, y también apoyo, redes, networking y todo lo que implica de alguna manera estar conectadas para ir avanzando en las carreras, formándolas. Nosotros tenemos un programa de mujeres en alta dirección y directora que es sumamente cotizado, hoy día lo colocan ellas en su currículum. Ya llevamos 14 versiones y más de 670 mujeres preparadas en esto. La Gabriela es una recién graduada, así que ella la vamos a aprovechar y felicitar nuevamente. Pero hay todas estas instancias que lo que nosotros buscamos firmemente es apoyarlas y promover mayor participación de las mujeres. Ustedes entienden que esto, ya cuando nosotros partimos, la verdad que era titánico. Hablar de mujer, hablar de emprendimiento, hablar de alta dirección con mujeres era otro mundo. Y yo muchas veces le cuento la misma talla, pero como ustedes no la saben, se las cuento igual, que nos decían, oye, ¿ustedes son las mujeres empeñosas? Así como, en verdad se confundían, o sea, era como algo muy raro. Entonces, cuando ya definitivamente nos consolidamos, tenemos también premios, las 100 mujeres líderes, la ejecutiva del año, las mujeres en STEM, gran tema, las mujeres en tecnología, en ciencia, en matemáticas, son realmente el futuro también, y nosotros tenemos que promover que eso pase más. Tenemos distintas aceleradoras de negocio y un montón de iniciativas que buscan ir en estas dos líneas que yo les comentaba. Tenemos una asociación bien fuerte con la Universidad de Cambridge también, y todas estas finalmente acciones lo que buscan es justamente fortalecer cada vez más la presencia femenina, de una manera preparada y por mérito, que también es súper importante, aunque parezca de repente la cuota de género en Chile, yo creo que en Estados Unidos, no sé cómo será en este minuto, pero uno tiende a pensar, bueno, por el hecho de ser mujer me van a colocar. Yo creo que esa es una manera súper simplista de mirar las cosas. Hoy día, la verdad que hay muchas mujeres que están con un talento gigante disponible y también capacitadas para ejercer cargos de primer nivel, y por lo tanto ser elegida dentro de una de ellas es un gran mérito. Por lo tanto, estamos preparándola, estamos ayudándola y conectándola, y queremos hacer justamente este tipo de actividades para seguir expandiéndonos. Cuando nosotros partimos éramos la única organización de mujeres. Al poco andar apareció otra, y hoy día yo me atrevería a decir que pueden haber alrededor de 30. Entonces, de las cuales siento que tenemos una afinidad grande con ustedes, así que también espero que esta sea una de muchas actividades y que cada vez fortalezcamos más esta alianza y vayamos generando finalmente estos role model, actividades y finalmente también un pipeline interesante de mujeres que salgan a la luz. Nuestra fortaleza es visibilizar a las mujeres. Y cuando a esas mujeres les va bien, a nosotros nos va bien. Esa es nuestra misión, así que encantadas de estar hoy día con ustedes y felices de escuchar a la Gabriela, que es una tremenda expositora. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por tus palabras. Gracias a Claudia también, a Francisca, que está con nosotros también acompañándonos. Y bueno, ahora vamos a lo que nos convoca. Voy a presentarles a ustedes a Tiare Rivera, quien va a ser nuestra moderadora en este encuentro. Tiare es economista, Master of Arts in Economics en ILADES Georgetown y Big Data Scientist para la Contraloría General de la República. Dejo con ustedes entonces a Tiare. Bienvenida. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias también por la invitación y ser parte como moderadora de esta reunión MEF y Mujeres Empresarias. Yo voy a partir de inmediato con las recomendaciones. Las preguntas de esta reunión se pueden hacer al final en el chat. Probablemente nos vamos a extender un poco más, quizás hasta las 8:30, para que en caso de que quieran hacer algún break también está permitido. Y voy a dar paso inmediatamente a presentar a nuestra expositora. Ella es Gabriela Clivio. Gabriela es economista,
máster en macroeconomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en finanzas del ESE Business School, CFA desde el año 2002 y candidata al programa CBV de Canadá. Actualmente se desempeña como directora de Business Valuation and Modeling en Mazars, Chile. Ha sido Senior Management de Business Valuation en Deloitte, Canadá, gerente general de AGF, gerente de estrategia y también directora de Research de renta fija y economía en AFP. Es profesora titular de la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad de Chile, FEN. Socia fundadora de CFA Society Chile y de la red Mujeres en Finanzas. Bienvenida, Gabriela, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Tiare. Tengo muchas cosas en mi currículum porque como me estoy poniendo vieja, cuando uno se pone viejo, uno tiene muchas cosas que contar, ¿no? Yo a veces tengo alumnos que me dicen, ay, profesora, no tengo mucho que contar. Y yo pienso, qué suerte, porque es muy joven. Yo tengo un montón de cosas que contar porque me estoy poniendo vieja. Mi hija me preguntó una vuelta si cuando yo era chica y salía al jardín de mi casa, paseaban los pterodáctilos por el jardín. Así que soy menos vieja que los pterodáctilos. Pero bueno, muchas gracias por estar acá. La verdad que me siento en mi casa, estoy súper emocionada porque me siento muy identificada con Mujeres en Finanzas, de la cual soy embajadora. Gracias, Clau, por estar acá. Nuria no puede estar por un tema de diferentes usos horarios. Gracias a la Caro y a Fran por haber hecho posible. Creo que es tremenda la alianza que podemos hacer y en realidad mi mayor agradecimiento no va ni para la Caro, ni para Fran, ni para la Claudia, ni para Nuria, sino que va para Alejandra y María Paz, que son las que hacen que todo sea posible, y para Tiare, que hizo esta introducción sobre mi persona, ¿ya? Entonces, vamos a la presentación. Yo, mientras voy presentando, soy como muy FIFO yo, es como voy sacando cosas, la primera cosa que entra es la primera cosa que sale en mi vida, entonces yo voy presentando y no estoy leyendo si me van preguntando cosas en el chat no las estoy leyendo, pero cuando termine la presentación podemos revisar todas las preguntas. Digo, la idea es hacer una charla, o sea, si viviéramos todas cerca, si el mundo se colapsara, sería súper entretenido hacerlas presencialmente, pero creo que es espectacular aprovechar la oportunidad de podernos juntar así, aunque sea virtualmente, y como tenemos las cámaras prendidas, me da la sensación de que las estoy viendo en persona, aunque en realidad estamos muy lejos, ¿no? Bueno, vamos a la charla, déjenme presentar y contarles un poco antes de hacer la presentación, por qué se nos ocurrió hacer esta charla, que primero hicimos como parte de un Bow Talk, ¿cómo se dice? En Mujeres Empresarias, que es el tema de las Bow Talk. Quienes hablamos en estas charlas somos básicamente exalumnas de este programa Bow, que a mí verdaderamente me fascinó. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta charla? Surgió porque hay mucha incertidumbre en este minuto en Chile, por el lado político, pero más allá de la incertidumbre política, hay una gran incertidumbre desde el punto de vista económico, con sucesos de los cuales nosotros no tenemos recuerdos, digamos, porque la última vez que en el mundo hubo una inflación a lo largo de todo el mundo, todos nosotros éramos niños de pecho, porque fue en los años 70, no tenemos recuerdo de esa historia. Entonces, la idea era contar un poco cuáles son los desafíos que existen hoy en día desde la dirección financiera, o sea, con un foco en finanzas, en estos tiempos tan volátiles, ¿no? Bueno, esta era una breve presentación mía. En realidad Tiare me presentó mucho mejor de lo que me puedo presentar yo a mí misma. En lo personal, soy mamá de una niña que hoy en día no es tan niña y es adolescente. Mi mamá decía siempre, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes, ¿no, verdad? Entonces yo estoy como viviendo esa etapa en la cual veo que los adolescentes presentan más problemas que lo que presentaban los niños chicos. Lo que me fascina y la pasión que tengo, me gusta mucho sentarme a conversar con otras personas, conocer otras historias, leer, viajar, conocer otras culturas. Eso es verdaderamente lo que a mí me mueve, y me mueve mucho ayudar sobre todo a que las mujeres tengamos espacios que hasta hace poco eran reservados para los hombres. Descubrí que me cuesta mucho pedir cosas para mí, pero no me cuesta pedir para otros, y me es más fácil, y estoy feliz de la vida de poder golpear puertas para otros y abrirles espacios para otros. Y me gusta mucho enseñar.
enseñar forma una parte importante de mi vida, acá en Chile y en Canadá, es algo que me gusta mucho. Y la verdad que últimamente no tengo mucho tiempo para pasatiempos, pero cuando tengo algo de tiempo, una cosa que hago es hacer un poco de yoga. Y eso como que me sirve, digo, me baja el voltaje en el cual ando enchufada permanentemente. Vamos a hablar al principio de los desafíos de la volatilidad. Yo cada vez que hago una clase presento lo que le digo como el mapa de ruta, así es como que cuando uno se sube a un auto y sabe para dónde va, y si no como que es cierto, le saco el factor sorpresa, pero nos ayuda a darnos un contexto a todos de para dónde vamos y por qué pongo estos temas sobre la mesa. Entonces la idea mía era hablar primero de los desafíos que presenta la volatilidad, de diferentes tipos de volatilidades que vamos a hablar, cuál es la situación actual, cuáles son los riesgos existentes, cuáles son los riesgos en las respuestas, en el tipo de respuestas que están apareciendo, cuáles son los riesgos o cuáles son los sesgos, si quieren verlo de esa manera, cuáles son las estructuras organizacionales apropiadas, porque nos vamos a dar cuenta que con tanto cambio es un mundo tan distinto a lo que estábamos acostumbrados hasta hace 2-3 años, que en realidad las estructuras organizacionales, no les voy a decir que parecen de la época de los pterodáctilos, pero están quedando bastante arcaicas. Por eso yo creo que es tan importante el tema de la educación permanente. Si no nos educamos permanentemente y no somos ágiles intelectualmente, no estamos preparados para el mundo de hoy en día. ¿Cómo hacemos para operar en modo de crisis? Porque en el fondo llevamos prácticamente 2 años y medio, en Chile un poquito más, casi 3 años, de una situación de crisis permanente que puede llegar a ser bastante agotadora desde el punto de vista emocional. ¿Y cuáles son los puntos sobre los que yo me quedaría, digamos, o los que ustedes se quedarían? Y ahí la idea es hacer una reflexión entre todos, ¿no? ¿Cuáles son desde mi punto de vista los desafíos de la volatilidad? Nosotros hoy en día enfrentamos diferentes tipos de shocks externos, ¿no? ¿Verdad? Hoy, por ejemplo, en Chile estamos enfrentando riesgos macroeconómicos que no enfrentábamos antes, o sea, tenemos la inflación más grande de los últimos 28 años, tenemos una inflación que en 12 meses llega al 11,5%, un problema que hasta hace poco nadie tenía en el radar. Hablábamos de la autonomía del Banco Central y a todos nos parecía que era algo que el tema de que la inflación estuviera en 3% era algo que se daba por descontado. Algunos más, otros menos, se quejaban de la UEF y que subió un poco la cuota del crédito hipotecario por el tema de la UEF, pero nadie enfrentaba una tasa de interés como la que tuvimos en este último año. Nadie pensaba en la urgencia de renegociar un crédito y cuándo iba a poder renegociar su crédito y que la tasa baja, para aprovechar una tasa baja, porque en el último plazo lo único que hicieron las tasas de interés fue subir. En materia de acciones, digamos, lo que vemos es una gran volatilidad en los mercados accionarios, que en parte responde al alza en las tasas de interés, ni que hablar todo este tema de las criptomonedas. No sé si alguno de ustedes ha estado siguiendo lo que es la evolución de las criptomonedas y las grandes caídas y alzas, bueno, en el último tiempo han sido más caídas que alzas, que estamos viviendo, ¿no? Y a esto se suma la interrupción de las cadenas de suministro por el problema del COVID en China, el alza del precio del transporte, y este mundo con tanta volatilidad, con tanta incertidumbre, de alguna forma contrasta con las estructuras que tienen las empresas, que son básicamente estructuras mucho menos dinámicas, con procesos, valga la redundancia, muy estructurados, que están diseñados para reducir la incertidumbre, pero no para vivir en un mundo con incertidumbre. O sea, básicamente nosotros vivíamos en un mundo donde, no sé si a ustedes les pasa, que ven de repente proyecciones que se presentan en el directorio o planes de negocio donde se calculaba hasta el segundo decimal. ¿Cómo podemos calcular hasta el segundo decimal en un mundo donde todo cambia? O sea, yo no voy a decir que uno tiene que tener una idea, no tiene que tener un plan, pero verdaderamente, no sé si se acuerdan, pero hace 3 años teníamos reuniones eternas donde discutíamos hasta el segundo decimal de las proyecciones, cosa que hoy nos parecería algo que verdaderamente, más una pérdida de tiempo, sería mucho más interesante una reflexión bastante más profunda que quedarnos pegados en el segundo decimal de unas proyecciones. Y hasta hace poco, en el fondo, nosotros, cuando hablábamos de la gestión de la crisis, digo, se nos cruzaba por la cabeza el tema en el último plazo de la ciberseguridad, que empezaba a ser un problema en muchas empresas, sobre todo por el manejo de datos, sin duda, en la industria financiera, digamos, que del lado donde venimos
la Claudia, Gotiare, yo, el tema de la ciberseguridad es algo que hace mucho tiempo que está presente, pero hoy en día la ciberseguridad está muy presente en el retail, está muy presente en seguros, está muy presente en todas las industrias que manejen una importante cantidad de datos, que finalmente termina siendo una de las variables más relevantes. También está el tema de los desastres naturales. Nosotros vivimos en una región donde hay mucho problema de déficit de infraestructura, y hay que pensar en una infraestructura que de alguna forma resista al cambio climático, resista a los desastres naturales. América Latina, casi el 70% de los problemas de crecimiento de América Latina están relacionados con la falta de infraestructura. Vivimos además desde hace un tiempo a esta parte, no diría que una permanente crisis política en todo el mundo, pero sí vemos un mayor descontento, vemos un tema de populismo, vemos mayores demandas sociales. Bueno, en este contexto, obviamente, además, el tema de los factores ESG o ASG, como le queramos decir, ha adquirido cada vez más relevancia y ha dejado de ser algo que está en el radar de algunas empresas para hacer un tema dentro del directorio, digamos, están buscando directoras para los temas de ASG o ESG, como le quieran decir, y además cada tanto nos enteramos de algún problema, de algún fraude que tenga que ver con información financiera que se ocultó y que no fue detectada ni en las auditorías ni en los procesos de auditoría forense, ¿no? Entonces, nosotros vemos como que las empresas hoy en día están bajo muchas amenazas, y la idea es cómo vivimos en este tiempo de volatilidad. Y a mí me parecía importante, ya que volatilidad es una palabra que está siempre en boca de todos, digamos, y que se habla mucho de la volatilidad, definir lo que es la volatilidad, para que todos tengamos un lenguaje común. Y en estadísticas, que es donde se introduce el tema de la volatilidad, se supone que nosotros tenemos una distribución de eventos, por decirlo de alguna manera, y un valor promedio. Cuanto más nos alejemos de ese promedio, más incierto es que efectivamente obtengamos ese valor promedio. La volatilidad es eso, la volatilidad es la amplitud. ¿Cuánto nos separamos de ese valor promedio? A mayor volatilidad, más inciertos son nuestros pronósticos, ¿no, verdad? ¿Por qué? Porque más nos separamos de este promedio. Entonces, por eso acá hablamos de la volatilidad. Cuando alguien dice, esto es normal. Normal quiere decir que en un 65% de los casos vamos a encontrar ese valor. Eso quiere decir, no, es que esto es normal. Cuando uno dice esto es normal, esto no es normal, en la mayoría de los casos encontramos ese valor, con un 65% de probabilidad, tenemos una distribución normal. Todo lo que nos aleja de ese valor promedio, por decirlo de alguna forma, representa la volatilidad que está presente. Entonces, a eso nos referimos nosotros. Cuanto más eventos hay aleatorios, cuanto más incertidumbre hay, más nos separamos de ese valor promedio y más difícil es hacer proyecciones, más difícil es establecer un plan, más difícil es saber qué medidas correctivas podemos adoptar cuando nos vamos desviando del plan, porque estamos permanentemente bombardeados por estos eventos que nos alejan de este valor promedio y aumentan la volatilidad, aumentan la separación del valor que nosotros considerábamos como lo más probable, o la proyección que hacíamos, ¿no, verdad? Y bueno, y hasta ahora, si ustedes se fijan, digo, yo acá escribí un par de cosas o de eventos que han sucedido en el corto plazo, digamos, el COVID-19, cuando surgió en octubre, noviembre del 2019, fue muy difícil pensar o concebir lo que iba a venir para adelante. Cuando nos dimos cuenta, 3-4 meses después, estaba básicamente el mundo cerrado, a pesar de que nosotros tenemos la sensación de que todo el mundo se cerró en un mismo momento. No fueron acciones coordinadas, cada país fue tomando su decisión de manera independiente, coincidió porque la enfermedad, por la globalidad que existe hoy en día, llegó a muchos países o golpeó a muchos países a la misma vez, pero no hay hoy en día acciones coordinadas en el mundo, no hay acciones coordinadas. Ni siquiera llevamos 26 COP y todavía no hay acuerdo, porque si hubiera acuerdo no llevaríamos 26, si hubiera terminado en la 14 o en la 15, y seguimos haciendo conferencias porque no llegamos a ponernos de acuerdo. Bueno, ahora además, desde fines de enero,
fines de febrero, perdón, tenemos esta otra variable que ha sido un shock externo tremendo y que nos ha afectado a nosotros en el tema del precio de algunas materias primas, pero además, digo, para quienes lo están sufriendo en carne propia está el costo de la vida humana, en realidad, que es mucho más que del precio de las materias primas, que es una guerra como hace tiempo no veíamos. Entonces estamos en un escenario de mucha incertidumbre. ¿Cuál es la situación actual y cuáles son los riesgos existentes? La pandemia sigue siendo un riesgo existente. La pandemia, por más que nosotros nos quejemos del pase de movilidad o el no pase de movilidad, la realidad es que la pandemia sigue siendo un riesgo existente. Si uno ve un mapa de China, con los barcos que no pueden entrar a los puertos, porque los puertos están funcionando a un 20% de su capacidad, son muchísimos los barcos que están esperando entrar a puerto. Eso obviamente, como ustedes se imaginan, se rompen las cadenas de suministro a nivel mundial. De hecho, hoy en día hay muchas empresas que han decidido realocarse, o sea, volver a salirse de China y establecerse en otros países, que básicamente, probablemente sacrificando la última línea en materia de rentabilidad, pero para no tener una situación tan vulnerable como existió al comienzo de la pandemia, en marzo, abril del 2020. Tenemos los riesgos macroeconómicos, a los que se suman las metas propias de cada una de las empresas. O sea, yo he trabajado y trabajo todavía en empresas de consultoría, donde uno cuando hacía el presupuesto para el año que viene decía, bueno, a ver, ¿cuánto generamos este año? Bueno, el año que viene un 25% más. Y nosotros decíamos, bueno, pero ¿y cómo? ¿Cuál es el sustento? O sea, las empresas tienen como un riesgo permanente de poder cumplir las metas y poder cumplir los presupuestos, y en este escenario, digo, el tema de la volatilidad que tiene el tipo de cambio es muy difícil también. O sea, nosotros vivimos hoy en día una bonanza en el precio del cobre y a pesar de eso el dólar está a 8.40, ¿no? ¿Verdad? Digo, el dólar deberá valer, no sé, ¿Se nos quedó pegada Gaby? 180 pesos menos, pero estamos con estos niveles de precio. ¿Sí? Se perdió un poco, pero estamos. Bueno, también tenemos riesgos geopolíticos, como les estaba diciendo. De hecho, hoy en día, uno de los temas que está en la discusión hoy en día es si con esta invasión de Rusia a Ucrania y este tema de la posible entrada de Ucrania y de otros países y los países nórdicos a la OTAN, no volveremos a un escenario bastante más parecido a la Guerra Fría. Esa es una pregunta que está surgiendo en las discusiones. Y los otros dos riesgos ya los mencioné, que son la incertidumbre en las cadenas de suministro y la ciberseguridad. ¿Por qué fallan los modelos de planificación de las empresas? Porque básicamente los modelos que están hoy en día en funcionamiento responden a un ciclo de planificación anual, donde se hace una planificación tipo octubre y noviembre para el año que viene. Después, a mediados del año, se revisa el presupuesto contra la situación real. Entonces, por más que uno cree que son presupuestos flexibles, no son flexibles porque no tienen una perspectiva de mediano y largo plazo. Son presupuestos de muy corto plazo. Entonces, no son presupuestos que tengan flexibilidad. La flexibilidad que hay en realidad es una flexibilidad mal entendida, es una flexibilidad como que busca responder la pregunta es, nos desviamos del presupuesto, ¿qué tenemos que hacer para poder cumplir el presupuesto? No es una flexibilidad de pensar, ok, ¿para dónde vamos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo pensamos en este mundo un par de años más adelante? Puede ser que nosotros tengamos un plan de corto plazo o una contingencia de corto plazo, pero nos falta tener la flexibilidad, ni que hablar de la agilidad para poder anticiparnos, ¿no, verdad? Probablemente, yo me acuerdo hace muchísimos años, te diría que estaba, no sé, en ese minuto en el BBVA, y estuve en el BBVA en el año 2006. Fui a una presentación de un retailer, y quien hizo esta presentación nos dijo, nosotros en el 2006, nosotros debiéramos dejar de abrir tiendas y enfocarnos en el canal online. Entonces, ¿cuánta gente tenía esa visión en el 2006? ¿No, verdad? O sea,
Nos falta flexibilidad, nos falta receptividad, nos falta escuchar, nos falta ponernos en el lugar del consumidor, ya sea que el consumidor sea un consumidor de productos financieros, un consumidor de retail, o sea, cualquiera sea el consumidor, nos falta flexibilidad, y como nos falta flexibilidad, no reaccionamos de manera oportuna frente a los cambios. Tenemos como ese sesgo de decir, no, esto que está pasando ahora ya va a pasar. Entonces no cambiemos las cosas, dejémoslas como están, porque de alguna forma la realidad va a volver a ser lo que era antes. Y eso no va a pasar. Llevamos 3 años esperando que se vuelva a la realidad como era antes. Hay una nueva realidad. Pero este tema no es algo que llegó y va a pasar. Va a ser así ahora. Va a ser así ahora. Tenemos que funcionar de otra manera. ¿Cuáles son los riesgos en las respuestas? Que esto me pareció súper interesante de explorarlo y de traerlo a la mesa. El sesgo del optimismo. ¿Qué quiero decir con el sesgo del optimismo? Probablemente las mismas personas que están a cargo de la dirección de una empresa son las mismas personas que fueron tremendamente exitosas años anteriores. Entonces, estas mismas personas, no es porque no tengan una capacidad intelectual, sino que tienen el sesgo de que como en otros minutos lo han hecho, en otro momento lo han hecho bien, la realidad va a volver a demostrarles que ellos están haciendo las cosas bien y siguen haciendo lo mismo. Por eso, en ese sentido hablo del sesgo del optimismo. Y en realidad, al tener ese sesgo, me olvido de innovar. Me olvido de prestar atención a lo que está sucediendo y me quedo mucho más anclado en los recuerdos que yo tenía, ¿no? La inestabilidad informativa, lo que está pasando es que muchas veces, claro, como hay mucha información a veces, es como que, no, o sea, es que en realidad es lo mismo, casi lo mismo que la parálisis por análisis. La inestabilidad informativa es que tenemos mucha información, hoy en día no es que hay falta de información, lo que hay es poca capacidad de análisis de la información. Entonces le damos la misma ponderación a mucha información que puede ser contrapuesta. Entonces ya consideramos que la información es inestable porque recibimos tanta información que no alcanzamos a digerirla, y por eso es súper importante contar con la ayuda de personas que nos ayuden a digerir la información. Nosotros tenemos que abandonar ese paradigma de alguien que sabe de todo. Alguien una vuelta me dijo, ¿ustedes ven los médicos? O sea, uno tiene un médico general, pero uno después va al especialista. El especialista, el médico general tiene un mar de conocimiento, con 1 centímetro de profundidad. Pero en algunos temas nosotros necesitamos ir al especialista. El especialista tiene 1 centímetro cuadrado de conocimiento, pero con kilómetros de profundidad. Nosotros necesitamos preguntarle a los especialistas. No existe más eso que alguien sabe de todo, de todos los temas con toda la profundidad. Tenemos que tener la humildad de pedir ayuda. Yo creo que en eso las mujeres lo hacemos fantástico. Preguntamos, nos capacitamos, seguimos aprendiendo. Encuentro que eso es espectacular. La respuesta a la información correcta, incorrecta, este es otro tema, porque en el fondo si no sé digerir y no sé prestar atención, y no tengo por qué saber, ¿no? Pero no pregunto, voy a estructurar una respuesta que en realidad puede ser una respuesta muy buena a una pregunta que es incorrecta, a un set de información que no es el set de información al cual le tengo que estar prestando atención. La parálisis por análisis es otro gran problema, es como que tengo tanta información que no sé qué hacer, entonces mejor no hago nada. Porque si no hago nada no me equivoco. Eso es un error. El no hacer nada es una opción, es la acción de no hacer nada, ¿no, verdad? No me adapto, no funciono, no soy flexible, no hago nada, tengo susto. Bueno, el susto, el miedo son emociones que hay que evidentemente atravesar, ¿no, verdad? Nosotros podemos tener susto en muchas circunstancias de la vida, pero tenemos que seguir funcionando, y a nivel de empresa sucede lo mismo. Y ahora está empezando, bueno, desde hace un tiempo, el tema del agotamiento organizacional. Como hace tanto tiempo que estamos como en un modo de crisis, como que, claro, las empresas que no hicieron cambios en su estructura, las estructuras empiezan a estar agotadas, ¿no? Como lo que uno le dice normalmente, la fatiga de materiales, ¿no? Uno mismo llega a estar cansado. A mí ahora, por suerte, mi hija ahora está de vacaciones, pero si a mí me hubieran dicho, no, mira, ahora vamos a adelantar las vacaciones y extender el periodo, pues, ¿otra vez? Es como que es eterno. Entonces, este es un agotamiento de lo que nos pasa a nosotros como personas. Las empresas, en realidad yo entiendo que las empresas tienen un lugar físico, pero las empresas las hacemos las personas. Si las personas estamos agotadas, las empresas también
presentan un elevado nivel de agotamiento, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Porque ahora que nos damos cuenta que en el fondo uno dice, chuta, pero en realidad quizás la organización no es flexible, la organización está agotada, hay como una fatiga de los materiales, se hacen planes que funcionan sobre una base de un año, no tienen una perspectiva de mediano y largo plazo y no son resistentes a los cambios. Mi papá, cuando me enseñó a manejar, me dijo, ¿tú te das cuenta? Me dice que hay autos que son más blandos, me dijo, y cuando los autos son más blandos, se abolla el auto. Y uno, si sufre un choque, el cuerpo del chofer, si hay un choque, no sufre tanto. En cambio, que cuando el auto es muy duro, se abolla menos, pero uno queda como mal, el choque en realidad quien lo absorbe es el chofer. Y esto más o menos pasa lo mismo, o sea, si las estructuras no son flexibles, quien más absorbe el choque somos los que estamos trabajando. Si las estructuras son flexibles, navegamos mejor en esta etapa de incertidumbre, ¿no? Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ok, ¿cómo debiera ser, cómo enfrentar una crisis y cómo debiera ser una empresa o una estructura que enfrente esta crisis de manera exitosa? Y la respuesta es lo que estaba hablando yo recién, que es la flexibilidad. La flexibilidad, el contar quizás con asesores que no formen parte permanente, pero que sean asesores para este tema, que vengan, asesoren en este tema y después vendrá otro asesor para otro tema y me van a ir ayudando en los diferentes episodios que se van presentando. Entonces, en realidad, los líderes tienen que cambiar de un modelo operativo que sea sostenible y que sea reactivo de alguna forma a esta incertidumbre continua. Y ahora la incertidumbre fue la pandemia, y después la cadena de suministro, y después la guerra en Ucrania, y después va a ser otra cosa, porque vivimos con una velocidad que es mucho mayor que la velocidad con la que vivíamos antes, y los cambios llegaron para quedarse. El tema es cómo hacemos que una respuesta sea efectiva. Y resulta que cuando uno lee estudios, sobre todo estudios que se han hecho a nivel de empresas, lo que es súper importante es ser transparente. Lo que se valora es la honestidad y es la transparencia, y es el poner en marcha un modelo o el poner en marcha protocolos y comunicar de manera efectiva qué es lo que se está haciendo y por qué. Nadie de nosotros, o la mayoría de nosotros, nos sentimos mucho más comprometidos cuando entendemos por qué se están haciendo las cosas. ¿Cuál es el problema que se está atravesando? ¿Cómo se piensa solucionar? ¿Cómo lo pensamos atravesar? ¿Y qué es lo que vamos a hacer para salir de las diferentes crisis? Y muchas veces, algunos de nosotros o todos, nos sentimos como desalentados porque no entendemos por qué se hacen las cosas. Entonces, los modelos exitosos lo que han probado es que existe como una especie de un sistema de alerta temprana, que dice, ok, tenemos una crisis acá, se prende una luz, hay un sistema de alerta temprana, en el muy corto plazo no podemos poner a todo el mundo de acuerdo, tenemos que nombrar como una especie de un centro neurálgico, un par de personas que sean las encargadas de tomar decisiones, empezar a ejecutar planes, y una vez que esté el acuerdo de cuáles son los planes que se van a ejecutar, ser lo más transparente posible. Lo que se ha buscado durante mucho tiempo hasta ahora era involucrar a la mayor cantidad posible de personas en la toma de decisiones, y eso hoy en día no sirve, porque si queremos involucrar a muchísima gente en la toma de decisiones, perdemos mucho tiempo sin hacer nada, o no perdemos, pero pasa mucho tiempo sin hacer nada. Entre medio no perdimos el tiempo porque nos conocimos, conversamos, pero para la empresa pasó un tiempo muy valioso en el cual no se respondió a la crisis. Entonces, la conclusión es que hay que perder el miedo al hacer. Hay que empezar a hacer y sobre la marcha se irá corrigiendo. Pero si sobre la marcha se ha ido informando y se ha sido transparente, esa respuesta termina siendo mucho mejor recibida que la no acción, o que el esperar y el convocar a un grupo mucho mayor y que pase un tiempo mucho más grande en la reacción. Bueno, esto era un poco como contar cómo se ha operado, cómo se opera en un modo de crisis. Hay que descubrir, que en el fondo fue lo que les dije, es un engranaje, hay que descubrir cuál es el problema, hay que prender una voz de alerta, hay que diseñar de manera rápida, sin tener miedo al error, porque es mejor ir corrigiendo sobre la marcha
que la no acción esperando diseñar un plan perfecto y perder mucho tiempo, y que además empieza el agotamiento por no ver una respuesta, y hay que ejecutar. Y la flexibilidad, como todas nosotras lo sabemos, que somos expertas en flexibilidad y en tener varias pelotitas en el aire simultáneamente, la flexibilidad es un factor clave. En ese sentido, yo creo que este tema del trabajo a distancia, del volver a la oficina, pero no estar todo el tiempo en la oficina, del tener esta flexibilidad para ir acomodándonos en el día a día, ha sido un factor clave, y yo de verdad creo que esto es algo que llegó para quedarse. Y tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Nosotros hoy en día vivimos una nueva normalidad donde la rigidez ha desaparecido, y en los lugares donde no ha desaparecido va a ir tendiendo cada vez más a desaparecer. Una rigidez que ya no va a estar, y en un mundo donde la flexibilidad va a ser la clave, y donde la adaptación a las nuevas problemáticas que puedan ir surgiendo va a ser la clave. Y tenemos muchos modelos de negocios que han sido tremendamente exitosos en esta incertidumbre. O sea, no es que esta incertidumbre va a desaparecer, va a seguir probablemente sin episodios tan extremos como fue una guerra o como fue una pandemia, pero va a seguir la incertidumbre, y de alguna forma fue la incertidumbre la que nos permitió tener jornadas laborales más flexibles, agotadoras, larguísimas, extenuantes, puede ser, pero más flexibles. O sea, yo cuando vivía en Canadá, por ejemplo, yo decía, bueno, me voy a volver a Chile, me gustaría tener una entrevista para ver qué puedo hacer, no sé qué. Bueno, cuando estés en Chile, nos tomamos un café. Eso hoy en día no existe. Hoy en día dice, bueno, hagamos un Zoom. Y nos conocemos por Zoom, ¿no, verdad? Entonces yo creo que en el fondo de lo que se trata es de eso, es de recoger experiencias de lo que ha sucedido, de otros episodios. O sea, por ejemplo, cuando uno ve cómo se repuso la ciudad de Nueva York después de los atentados del 11 de septiembre, lo que sucedió fue esto, lo mismo que yo estoy contando acá. Se hizo una unidad, no un sistema de alerta temprana. Evidentemente, si había un sistema de alerta temprana, falló, porque los aviones se dieron contra las torres. Evidentemente que el sistema de alerta temprana no funcionó, pero lo que sí funcionó fue que los bomberos pusieron un mecanismo de respuesta tremendamente rápido. Entre medio habrá habido errores, pero fue un mecanismo que se coordinó entre poca gente, y después se empezó a chorrear y se transparentó cómo se iban a implementar las medidas. Entonces, me parece que algo así es a lo que nos tenemos que acostumbrar. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que les haya parecido interesante. Me parece que es algo que todas estamos viviendo hoy en día. No sé si quieren hacerme preguntas de qué quieren que conversemos, no sé cómo quieren seguir. No me pregunten cómo va a estar el dólar va a seguir volátil. Pero eso, espero que les haya parecido interesante. Para mí, el descubrir que hoy en día estamos mucho menos aversos a ser flexibles que lo que éramos antes, y que todos estamos entendiendo cada día más lo importante que es seguir educándonos y prepararnos, y contar además con la ayuda de expertos en los diferentes temas, es un gran valor. Y creo que en ese sentido estas oportunidades de network también son interesantísimas, porque vamos conociendo personas que están en diferentes áreas y a las cuales podemos recurrir en la medida que necesitemos los diferentes expertise. Muy bien, Gabriela, muchas gracias. Placer. Mira, no te están haciendo una pregunta del dólar, sino que del euro. Así que te voy a leer la pregunta aquí de Verónica González. Dice, ¿qué se espera del valor del euro? En Chile la relación euro-dólar está en 1,05 y se ha sostenido en ese nivel. ¿No ocurrió lo mismo hace un par de meses atrás, que la relación bajó a un menor nivel? Hoy el dólar está más alto y se sostiene la relación. Sí, o sea, en el fondo lo que debiera suceder después de las últimas declaraciones del chairman de la Reserva Federal es que el dólar debiera apreciarse con respecto a las otras monedas, ¿no? Bueno, igual es cierto que hoy en día lo que está sucediendo en Europa está mucho más expuesta, pero no solamente por la cercanía geográfica, digamos, mucho más expuesta a la guerra que existe en Ucrania, ¿no? Porque básicamente Europa depende en gran medida del suministro de gas de Rusia, y básicamente tiene una situación mucho más débil en este sentido. De hecho, por ejemplo, cuando Angela Merkel dejó de estar a cargo del gobierno en Alemania, fue despedida con aplauso durante no sé cuántos minutos,
pero hoy en día se está cuestionando mucho la dependencia que tiene Alemania del gas natural de Rusia. De hecho, Alemania ayudó a la construcción del último gasoducto. Entonces, desde ese punto de vista, el euro está muy débil. En ese sentido, el euro va a estar débil por lo vulnerable que es Europa, cuya economía más potente, por decirlo de alguna forma, y con mejor datos de productividad es Alemania. Europa está mucho más afectada por la crisis y por la guerra de Ucrania, y esa es la razón que explica que el euro se haya mantenido débil. Hacia adelante deberá seguir en la misma trayectoria, o sea, con un euro débil y con un dólar que se va a fortalecer por el alza de tasas que viene en Estados Unidos, que ya vino y que va a seguir viniendo porque el chairman de la Reserva Federal dijo que van a venir alzas de tasas. Muy bien. Gaby, también nos preguntan ¿cómo ves que el agotamiento empresarial, nuestro rol de activadoras, puede ejercer un valor en el tiempo? ¿Hay acciones que has visto efectivas? En cuanto al rol de mujeres, en cuanto al rol de mujeres como activadoras. Si puede aquí la persona, sí, exactamente. Tal cual. Yo creo que en el fondo, yo he visto acciones efectivas. Encuentro que hoy en día, por ejemplo, ha sido súper importante todo el tema de retención de talento. Porque lo que está pasando hoy en día es que hay un agotamiento tan grande, sobre todo de cargos, no de los cargos de entrada, digamos, no de los cargos más junior, porque los cargos más junior básicamente hay mucha gente que entró a trabajar en pandemia y no tiene el agotamiento porque son más jóvenes y no tienen junto con la responsabilidad del trabajo la responsabilidad de una casa, por ejemplo. Entonces, pueden soportar más incertidumbre o volatilidad en su trabajo porque en el fondo no tienen más responsabilidades encima. Pero lo que sí veo es que es súper necesario el rol y qué importante es la retención de talento, el tener la capacidad de escuchar, el organizar talleres, el entender que hay que retener este talento y que, por ejemplo, todos los temas de salud mental, los seguros complementarios que ayudan en este rol de poder contener, de poder ayudar a personas que están verdaderamente en una situación de agotamiento súper importante. O sea, yo te diría que en este sentido las mujeres tienen un rol súper importante en los equipos. Muchas veces, no necesariamente porque alguien esté a cargo de la gestión del talento, sino porque hay una mujer en el equipo y la mujer tiene un rol mucho más de escuchar, mucho más de contener, mucho más como de apapachar. Digo, encuentro que esto ha sido por lo menos en consultoría, ha sido importantísimo. En consultoría ha sido importantísimo. El poder implementar jornadas flexibles, que no sea necesario estar en la oficina, digo, ese tema ha sido como un antes y un después para mucha gente, porque para muchos el tema de además tener que ir a la oficina, tú ponte tú que hay muchas, nosotros ponte tú, creo que gracias a Dios no lidiamos con el problema de, perdemos además o nos insume 2 horas llegar en una micro a un lugar de trabajo, pero piensa lo agotador que es para alguien, además el agotamiento del moverse, del transportarse, del llegar, de la hora. Entonces creo que en ese sentido tenemos un rol súper importante que jugar, en articular esa flexibilidad. Estupendo, tenemos 2 preguntas más, pero primero les quiero ir preparando para que prendan sus cámaras, que se peinen, se arreglen, porque vamos a sacar una foto al final, ya para las redes sociales, y ahora les voy a dar la pregunta de Verónica González. ¿Cómo ven la renta fija? Los fondos en Estados Unidos, los bonos, han caído un 20% y más. ¿Cuánto tiempo requerirá para subir a niveles del año 2021? Bueno, yo creo que ahí la Clau sabe más que yo. Yo lo que sé es que en el fondo no es un año para estar en renta fija, en realidad. No es un año para estar en renta fija de buena calidad. O sea, todavía puede ser que haya espacio para estar en renta fija high yield, digamos, pero nosotros lo que estamos viviendo hoy en día, no sé si lo han pensado, es la contracara de lo que vivimos en el año 2021, por ejemplo. Nosotros en el año 2021, uno decía, pero ¿cómo puede ser? El mundo está en crisis, están las economías cerradas y la bolsa está volando. Y bueno, ¿y por qué la bolsa volaba? Porque el precio de las acciones, acá voy a hablar un poco más técnico, pero todas las que acá nos entendemos, el precio de las acciones es el valor presente de los flujos futuros.
Y los flujos futuros son el valor presente de los flujos futuros. Los flujos futuros eran los mismos y el valor presente era mucho mayor porque tenía una tasa de descuento muy bajita. Porque en las diferentes economías, los bancos centrales, para estimular la economía, ¿qué fue lo que hicieron? Bajaron las tasas de interés hasta cero. Cero nominal, quiere decir que en términos reales eran tasas negativas. Hoy en día lo que estamos viviendo es casi lo inverso, la otra cara de la moneda, los mismos flujos futuros, pero con unas tasas de descuento que suben y suben y suben y suben, porque los bancos centrales están subiendo las tasas de política monetaria para tratar de frenar la inflación. Nosotros acá en Chile tenemos la tasa de política monetaria más alta desde el año 2001. Entonces, evidentemente, puede ser que año más, año menos, uno tiene un flujo distinto, pero en el mediano y largo plazo los flujos de las empresas no cambiaron tremendamente, pero lo que está cambiando mucho es la tasa de descuento. Y los años en los que las tasas de interés suben son años malos para la renta fija. Hay que esperar, ahora hay que esperar que la inflación vuelva a sus niveles normales. Nosotros estamos pensando, no lo digo yo, lo dice el Banco Central, que en 2 años más la inflación va a volver a estar en el 3%, el año que viene vamos a estar con una inflación de 6%, que no hay ninguna maravilla, pero es mucho mejor que el 11,5% que tenemos ahora. Y como la gente tiene poca memoria, la gente va a hacer la comparación entre el 6 y el 11,5, entonces nos vamos a sentir muy contentos. Y después vamos a estar de vuelta en el 3% de inflación, y así vamos a volver a un momento de una inflación baja. Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo con tasas de interés muy bajas. Y en Estados Unidos, concretamente, ya lo reconoció mismo Janet Yellen, pareciera ser como que el FED ha dicho como que el FED se demoró mucho en empezar a subir la tasa de política monetaria. Entonces, la renta fija hoy en día está complicada, sobre todo por el lado de los soberanos. Puede ser que haya valor en el high yield en algunas empresas. ¿Cuánto tiempo se requerirá para subir a niveles del 2001 y del 2021? Y bueno, hasta que empiece a ceder la inflación y entonces haya espacio para bajar la tasa de política monetaria. En ese sentido, en Estados Unidos ha ido atrás, se ha demorado en subir la tasa, pero como la Reserva Federal tiene un mandato dual y se tiene que preocupar del crecimiento y de la tasa y de la inflación, en la medida que la economía esté muy débil, va a bajar la tasa de interés antes de lo que la vamos a bajar acá en Chile. Pero por lo menos unos 2 años más, tranquilamente. Gaby, acá Claudia Manríquez nos pregunta, ¿cómo motivar a la acción a los adversos a riesgo y que están congelados por la incertidumbre? Bueno, a mí me gustó mucho una idea que está empezando a funcionar en Canadá, que es que ahora hay comités de innovación y disrupción en muchas empresas. Entonces ahora en muchas empresas viene alguien que justamente lo que hace es esto, es como sacudir un poco el statu quo, pero que no es un statu quo de que estamos en una situación de como estar como en un freezer porque todo está bien, sino que hay tanto miedo, tanta información, tanto suceso uno atrás de otro, que hay una inacción, ¿no? Que lo que yo decía es como la inacción por el no saber qué hacer, y lo que está pasando es esto, o sea, se está llamando a gente que no tiene miedo a hacer cosas diferentes, que ve las cosas desde otra altura, que es capaz de tener una visión de mediano y largo plazo y que llega a la compañía, se sienta con todos los diferentes stakeholders y empieza a delinear un plan, pero básicamente dentro o anidado de una especie de comité para manejo de la incertidumbre, o comité de crisis, o comité de innovación, con lo cual las personas que les cuesta mucho tomar decisiones en escenarios inciertos se sienten felices porque en el fondo le pasan la responsabilidad a otro, ¿no? Claro, justamente también te quería consultar antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿qué pasa con estas organizaciones que tienen esta tendencia a volver a lo anterior, nuevamente a la presencialidad, con nuevas exigencias, pero finalmente estamos todavía en una crisis sanitaria? ¿Qué les puedes tú recomendar a esas organizaciones que fuerzan un poco a lo normal, lo que era antes normal? Es que lo normal es lo que es ahora. Esta es la nueva normalidad. La normalidad es lo que estamos viviendo ahora. Esta es nuestra normalidad. Nuestra normalidad
El día que, si Dios quiere, y como decía mi abuela, si Dios quiere y la Virgen Santa, demos vuelta a la página y se termine la pandemia, el trabajo híbrido va a ser la nueva normalidad. O sea, porque si no, tuvimos una pandemia y no aprendimos nada. Si no aprendimos a ser flexibles con una pandemia de por medio, no sé qué nos falta. No sé, vendrán las 10 plagas de Egipto. No sé qué nos falta para entender que se necesita flexibilidad. Exactamente. Acá también, bueno, de Mujeres en Finanzas viene la pregunta. Dice Gaby, sin volatilidad no hay retorno. ¿Dónde ves oportunidades para las empresas o emprendimientos? Es cierto, sin volatilidad no hay retorno, o sea, hay retorno, pero el retorno que hay sin la volatilidad es la tasa libre de riesgo. Ahora con la tasa libre de riesgo estaríamos bárbaros, pero normalmente la tasa libre de riesgo es muy bajita, entonces sin riesgo no hay un retorno adicional. ¿Dónde veo? ¿Cómo era la pregunta, Tiare? ¿Dónde veo? Sí. ¿Dónde ves oportunidades para las empresas o emprendimientos? ¿Dónde veo oportunidades para las empresas o emprendimientos? Bueno, creo que, por ejemplo, todas las empresas que estén relacionadas con el procesamiento de datos son tremendas oportunidades de negocio. ¿Por qué? Porque ponte tú, en esta nueva normalidad, a mí el dato de IMASEC, por ejemplo, que me llega con 2 meses de atraso, no me sirve. Yo quiero tomar decisiones hoy. Entonces, a mí me sirven las empresas que procesan datos, las empresas que trabajan en temas de inteligencia artificial, que me permiten, no sé, saber, pero no saber qué producto me compró fulanito, es qué producto me compró fulanito y dado que esta persona me compró este producto, qué otras cosas le puedo ofrecer. ¿No? Este tema de la inteligencia artificial me parece espectacular. Todo lo que esté relacionado con el envejecimiento de la población y cómo mejorar la calidad de vida de esta población, que es algo nuevo que nos vamos a enfrentar, ¿no? ¿Verdad? Porque antes la gente tenía una esperanza de vida mucho más corta, entonces había problemáticas que no había que resolver, y hoy en día tenemos que resolver. Por ejemplo, antes nadie pensaba en una atención médica durante mucho tiempo a domicilio, o un servicio de acompañamiento, por ejemplo, porque hoy en día hay muchas personas, uno dice, hoy me gustaría estar más tiempo con mi viejo, pero no puedo porque estoy trabajando, pero bueno, no quiero que mi viejo esté solo, entonces hay que pensar en solucionar problemáticas que son nuevas, y eso también me parece una tremenda oportunidad. O sea, ¿cuántas personas, pensemos ahora del lado de la mujer, ¿no? ¿Verdad? Todo este tema de la economía del cuidado, que recae permanentemente en mujeres, cuán necesario es para las mujeres el poder tener estos servicios, el poder empezar a utilizar ese tiempo para ellas mismas, pero para eso yo tengo que tener una solución, que hoy en día no la hay. Entonces hay muchísimas oportunidades, emprendimiento por ese lado, muchísimo. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con consultas médicas online, o sea, es brutal. Uh-huh. Exactamente. Bueno, y lo que comenta aquí Cristian, antes de pasar a la pregunta de Paula del Río, que aquí está pendiente, pero Cristian comenta, lo que menciona Gaby ya se puede hacer y se hace con técnicas de data mining. ¡Claro! Así que yo creo que ahí mi respuesta como analista de datos también es el data lake, porque finalmente la cantidad de datos que se necesitan a tiempo real es bastante alta, así que también por ese lado es una buena iniciativa. Paula del Río nos comenta, esta es un poco larga, la voy a leer con calma, dice, Ya. hola, yo he trabajado en el crecimiento digital de productos financieros. Me hace mucho sentido lo que comentas de desarrollar infraestructuras más líquidas y responsivas. Definitivamente las culturas organizacionales tienen que ir cambiando a culturas pro error, equipos multidisciplinarios y empoderados, sprints semanales o cada 2 semanas, revisando resultados y aprendiendo. Esto pasa bastante en los equipos tech, digital, productos, marketing. No lo veo necesariamente en otras verticales. Aquí viene la pregunta. ¿Cómo podríamos permear este método ágil, responsivo, cross-organización? Es un tremendo tema ese, porque muchas veces, sobre todo en organizaciones más grandes, se trabaja como en silos, se trabaja en silos, ¿no? Entonces no hay, uno no sabe lo que hace otra división. Yo creo que ahí, como ya esta cultura de silos está muy como enquistada en algunas organizaciones, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer un tremendo trabajo como de
de teamwork, un gran trabajo así de mezclar en instancias fuera de la oficina personas de diferentes equipos. A mí lo que me ha resultado, y lo que yo he visto, por lo menos que en Canadá resulta, es que se terminaron las oficinas. Para la gente que va a los edificios, nadie tiene, por ejemplo, nadie se puede sentar en el mismo lugar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque al obligarte a sentarte en diferentes lugares, uno empieza a conocer personas que trabajan en otras divisiones. Puede ser difícil, porque en el fondo no genera, sobre todo para la gente que recién empieza a trabajar en una compañía, no genera una sensación de equipo. Es como que, hoy me siento al lado de uno, pasado me siento al lado de otro. Uno se demora mucho más en desarrollar el sentido de pertenencia, el sentirse parte de un equipo, pero a la larga, si bien lleva un poco más de tiempo, el equipo del cual uno se siente parte es un equipo mucho más grande, es la compañía. Es la compañía. Entonces de repente son cambios muy pequeños. Hay un libro que yo les recomiendo que es espectacular, que no tiene necesariamente que ver con el tema de la flexibilidad en las empresas, pero que se llama Atomic Habits, que es como, son pequeños cambios. Uno piensa cambios atómicos como gigante. No, el átomo es la unidad funcional más pequeña de los seres vivos, y son Atomic Habits, y son pequeños cambios que cuando uno los va componiendo generan un antes y un después. Y hay varios ejemplos de equipos de ciclismo del Reino Unido, hay varios ejemplos. Es buenísimo ese libro y nos muestra cómo a veces pequeños cambios nos generan, o sea, que se van componiendo en el día a día, nos generan resultados extraordinarios. Para mí, el hecho de desarmar estos hilos en las organizaciones genera cambios extraordinarios, pero no todas las organizaciones están dispuestas a eso. Mira, acá no sé, Paula que me hizo esta pregunta, no sé si te hace sentido la respuesta. Ahí vamos a esperar que nos responde, porque también nos da el dato de que el libro está disponible en Audible, para los que quieren escuchar en formato podcast. De hecho, parte como de los fundamentos del crecimiento y de la responsabilidad y agilidad es el tema de los hábitos, y ese libro es uno de los referentes, así que me hace demasiado sentido. Gracias. Mira. Sí. Heavy. Sí, es que no sabía, pero ese libro es espectacular. Es espectacular. Ahora es espectacular para enseñarle, por ejemplo, también a los niños, ¿no? Como con un pequeño cambio se generan resultados, pero extraordinarios. Extraordinarios. Ahí está. Vamos a leer también algún comentario aquí de Luz María Quesada. Dice, hay empresas chilenas en que tienen una plataforma donde se notan en qué puesto de trabajo estarán en el día que vayan a la empresa. No hay puestos con nombre. Eso correcto. También, exactamente, muy, muy útil. No sé si hay más preguntas, les voy a dar ahí un minuto más por si es que tienen alguna duda. Ahora sí les voy a pedir que puedan prender sus cámaras y a ver si es que Alejandra nos puede ayudar con la foto o cómo lo hacemos. Cuéntame. Sí, yo hago el print de pantalla, ¿ya? Ya, excelente. Entonces vamos a dar unos segundos. Para que enciendan, sí. Para que enciendan las cámaras, exactamente. También darle los saludos a Jazmín, que también estuvo en el chat. Bueno, a Luz María Quesada también, que participó mucho, así que le agradecemos también su participación. A ver si tenemos... qué bien, también nos dan el link para el libro, así que se agradece. Buenísimo. Ya, voy a empezar a sacar unas 3, ¿ya? Ya. Ya, 1, cuenta. 1, 2, 3. Listo, estamos. Muchas gracias. Excelente. Bueno, no sé si aquí quieren dar algunas palabras finales. Yo, por mi parte, les doy las gracias. Gabriela, espectacular como siempre, súper claro, muy además motivador, esclarecedor, así que te agradecemos el conocimiento amplio que tienes y también el gusto de poder compartirlo con nosotras, así que eso yo siempre estoy agradecida de tu buena disposición. Así que, bueno. La agradecida soy yo, que me permiten llegar así a las casas de ustedes y a conversar entre nosotras. Yo estoy segura que de verdad soy una firme creyente en esa frase que dice, seamos nosotras el cambio que queremos ver, y creo que entre todas nosotras podemos lograr
cosas impresionantes. O sea, pienso en lo que hizo Mujeres Empresarias, así, cuando la Caro contaba lo de Mujeres Empeñosas, pienso en el sueño que teníamos con la Clau de abrir puertas y que no nos volviera a pasar nunca más estar sentadas en una mesa donde éramos la única mujer y no sabíamos, no nos conversaba nadie, y creo que tenemos todo para conseguirlo, y creo que es espectacular estar juntas acá conversando y teniendo la flexibilidad para poder usar una herramienta como es Zoom, que nos ha permitido juntarnos aunque estemos en lugares distintos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente. No sé si alguien quiere dar las palabras finales, Claudia Morales o Carolina Terovich, como ustedes gusten. Acá está el espacio abierto. Y además que Bueno. palabras finales quisiera, perdón. Ya, yo voy a decidir, Claudia. Muy bien. No Perfecto. tengo preferencia. No, perfecto. No. Solo agradecer a Mujeres Empresarias por este espacio, a Gabriela y a ti, Tiare, por participar, por el entusiasmo que tenemos, ¿cierto?, en Mujeres en Finanzas. Somos más de 7.000 personas las que estamos en la red, más de 20 voluntarias que trabajamos día a día para que Mujeres en Finanzas no solo atraiga a mujeres al sector financiero, sino también a un talento diverso, como decía Gabriela. Hoy día es el manejo del talento, la gestión del talento, la diversidad del talento es lo que va a llevar a que las empresas también puedan alcanzar nuevos objetivos, a tener otra mirada desde el punto de vista, ¿cierto?, de los negocios y, por supuesto, entender mucho mejor las comunidades donde operan. Así que por parte nuestra, solo invitarlas a que nos sigan en las redes sociales. Nuestra página web es mujeresenfinanza.com. Nos puedes encontrar también en LinkedIn. Así que voy contigo, Tiare, de regreso. Y ahora también a Carolina, por favor. Sí, bueno, también agradecerle a toda su presencia. Gabriela, te pasaste, muchas gracias. Y también, bueno, solamente remarcar que es increíble que cada una, al final es un mundo, es una cantidad de experiencia, de talento, y creo que acercar todas estas experiencias personales, profesionales, a cada una solamente ayuda a que nos sintamos súper acompañadas y muchas veces aparecen situaciones, de repente problemas o algunas cosas que nos afectan y que de repente es una muy buena instancia para en estas conversaciones mostrarla y ver que al final medio que a todos nos pasa lo mismo y es una manera probablemente más fácil de ir sorteando estas olas que tienen nuestro mundo laboral y que poco a poco hemos ido bajando las barreras, pero todavía existen un poquitito, entonces es interesante este tipo de instancias en que podemos compartir tantas experiencias personales. Yo creo que uno cuando avanza, en base a la experiencia, avanza mucho más rápido y mucho mejor. Así que gracias a todas ustedes, gracias a Mujeres en Finanzas, y espero que nos podamos ver también en otra oportunidad, en otro tema tan interesante. Exactamente. Bueno, y Alejandra, también muchas gracias por tu participación, tu buen ánimo de siempre. También recordar que nos pueden encontrar en mujeresenfinanzas.com, en www.me.cl, así que la transmisión también va a estar disponible en nuestras redes sociales. Pueden revisarlo en LinkedIn, también pueden buscarnos ahí, seguirnos, y vamos a subir prontamente la grabación de esta charla. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Y espero volver a vernos en una próxima oportunidad con alguna otra interesante charla. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Bien, gracias.